Buenos días a 15 de marzo de 2025. Estoy en Villanueva de la Concepción, en Málaga, a los pies del Torcal de Antequera y con el Mediterráneo al fondo, el mar de Alborán para ser más concreto. Bien, en esta finca he hecho ya bastantes vídeos. Esta parte que estoy son picuales de secano 7×7, que he puesto vídeos de cómo los estábamos formando, o sea, los dueños y servidor. Veis que tenía una formación, uno a dos patas, otro con las cruces bajas, y los vamos formando a un pie con la cruz en su sitio. Bien, y esta finca, pues os voy a hablar también del tema de nutrición y la correlación que tiene con los suelos. Mira, veis aquello, el Torcal de Antequera, que ellos son calizas mesozoicas, jurásicas supongo que serán, no sé si son jurásicas o del Cretácico, y este suelo de la finca es coluvión de roca caliza. ¿Veis? Digamos un suelo que tiene una capacidad de intercambio catiónico justita y un complejo arcillo húmico también justito. Esto prácticamente es zahorra caliza. ¿Veis? Pues un suelo que por esos nutrientes pues es bastante bajo en nutrientes. Sin embargo, es un buen suelo para olivos porque es bastante fresco. ¿Veis? Toda esta pedregosidad es muy fresco. Pero esta pedregosidad, o sea, este suelo pobre, pedregoso, calizo, y esta finca, pues que tiene unas extracciones bastante altas, porque mirad, el microclima que tiene es una solana. Mirad, vamos a ver, estoy mirando ya el mar, es una solana, y las temperaturas que tiene, pues no llegan en verano a los 40 grados muy pocas veces, en invierno tampoco muy frío, es fresco, por lo tanto los olivos producen mucho, tienen muchas extracciones, y además que los propietarios son también bastante eficientes en los tratamientos foliares. A esta finca le hacemos todos los años análisis foliar, se le echa abono al suelo, se le dan unos 3 tratamientos foliares. Por lo tanto, tienen bastantes extracciones. Y esta parte la muestré para laboratorio este verano. Y dio los nutrientes más justitos este verano: boro, potasio y azufre, en ese orden. No llegaban a ser en esas fechas muy limitantes, estarían, digamos, en torno al 75% de su valor más, o sea, de su valor adecuado, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la cosecha que han tenido estos árboles ha sido alta. Por lo tanto, las extracciones, o sea, el nivel que había en hoja en julio, pues es de lógica que vaya bajando a lo largo del verano, sobre todo en otoño y en invierno, con la maduración del fruto, porque no solamente la aceituna se lleva potasio, también se lleva bastante boro. Por lo tanto, lo normal sería que ahora los niveles de boro estén más bajos. No obstante, con el tratamiento de otoño, con el tratamiento de post cosecha y con el abonado que se está dando ahora, se está intentando compensar. Y mirad, como a simple vista, se nota que ahora mismo los niveles de boro pues puede estar limitando alrededor del 50% de la producción. ¿Veis? Esa rama está bastante defoliada, tiene síntomas claros de falta de boro, no es tanto falta de potasio, es falta de boro. ¿Los veis? Falta de boro. ¿Por qué esas ramas más iluminadas? Las que están mejor iluminadas son las que peor se le ve falta de boro, porque son las que más carga han tenido. Fijaros la ironía, contra más carga, pues más extracciones y nivel nutritivo más bajo. ¿Veis? También de potasio estarán justitos, pero no se ven mal fatal. ¿Veis? La sintomatología típica de la falta de boro. Ahí se ven las cogollas. Siempre las que se ven las ramas más afectadas, las ramas más altas. Que sería que si esa rama alta, si no se nutriera bien el olivo, desarrollarían la escoba de bruja. Yo estaba andando a la finca y no se le llegan a ver escobas de bruja. Están ahí como intentando. Se ven las hojas con la coloración así amarillenta. Esto que se ve ahora, ¿veis? Alguna hoja, a ver que lo enfoque. ¿Dónde está? Vamos a ver si enfoco. ¿Veis la hoja con la punta seca, el borde amarillo? Esta es la hoja clásica de la falta de boro. ¿Veis? Pero vamos, que una hoja puede estar así por otros síntomas y ser confuso. Para a simple vista conocer los valores nutritivos de una finca, pues tener que conocer el contexto de la finca. Ahora aquí tengo yo el análisis de hoja de verano, también tengo análisis de hoja de bastantes años de esta finca y recurrentemente se queda corta de boro. Por lo que les digo, el contexto al final que te dice el perfil nutritivo de la finca a lo largo de los años. Pues bien, lo que quiero enseñaros, mirad, que está justita de boro, ¿veis? Pero vamos a ver si se ve, yo creo que sí. Vamos a ver que enfoque ahora. ¿Veis? Otra vez viene a trama. ¿Lo veis? Viene flor. Y estos olivos han estado muy cargados, muy cargados, muy cargados. ¿Veis? Que vienen a flor. ¿Lo veis? Que el desarrollo de la inflorescencia es a flor. Porque si están nutritivamente reguladas, porque se están viendo a flor. Digamos, y miramos que las ramas que están algo peor. Mira, esta rama está peor, ¿no? Pues aquí también se ve flor, pero no se ve tanto, ya se ve algo más de hoja.
Vamos a ver. El olivo, cuando se hace un análisis de hojas, no decimos está bien o está mal de un nutriente, decimos está mejor o peor. Así es como hay que interpretar unas tablas de, o sea, un resultado de análisis foliar. En verano, por ejemplo, estaba a 18 partes por millón, ¿vale? Si los niveles contra más bajos sean, más repercute negativamente en la cosecha potencial. Por eso, los que teníamos en verano, pues serían niveles que estarían restando un 25, un 30% de la cosecha potencial. La cosecha era alta, por lo tanto, no estaba restando en ese momento apenas nada. Ahora, si esos niveles se hubieran caído, o sea, estarían peor, limitando más de ese 30%, pues entonces, ¿en qué lo repercutiríamos? Pues en el desarrollo de la inflorescencia, del cuajado, ¿veis? Se repercutiría, pero mirad que aún así, con síntomas visibles de falta de boro, tengo inflorescencia. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo cantidades industriales de boro a la planta, tanto por suelo como por hoja. Esto se le metió boro en el tratamiento de otoño, se le ha metido un post cosecha y ahora se está metiendo boro al suelo. Así que esto es como funciona la nutrición. La nutrición se trata de mantener un status quo lo más constante posible en hoja, digamos la reserva en hoja del olivo. O sea, tienes que tener en cuenta, por un lado, claro, el análisis de hoja, o sea, pero el análisis de hoja sería como una foto fija de lo que hay en hoja en ese momento. Y ahora, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de la carga, dependiendo del manejo, de abonado, pues esos niveles en hoja van a evolucionar en una dirección y en otra. Y cada nutriente pues evolucionará en una dirección y en otra. Tengo, como ya he hablado muchas veces, mi base de datos, unos 1000 análisis de hoja, tanto de verano como de invierno. Y por ejemplo, el perfil de verano es muy diferente al perfil de invierno. En invierno cae estrepitosamente el boro, ¿veis que aquí está pegado esta rama? Cae estrepitosamente el boro, el potasio baja, pero no tanto, o sea, baja, pero claro, no baja tanto porque tampoco lo dejamos, o sea, se están muestreando fincas que están cuidadas, pero baja. Y también baja el nitrógeno, porque claro, en invierno muestreamos hojas que ya están algo más duras, no estamos muestreando hojas adolescentes como mostramos en julio. Por ejemplo, en otoño, pues sobre todo potasio y boro, lo que nos encontramos más bajo, de media, digo de media, haciendo una media de todos los análisis. Y en verano, pues podría ser magnesio, nitrógeno, azufre, etcétera, ¿vale? Pues en fin, que en esto consiste la nutrición y el trabajo de servidor, y que veáis que cuando la nutrición es correcta, pues conseguimos asegurar cosechas, incluso con niveles nutritivos que están ahí en el límite. Pero claro, para eso tenemos las herramientas de los análisis foliares, interpretarlos correctamente, los tratamientos foliares, como ya os digo, en base a abonos simples. Aquí esta gente tiene una cuba de 2000 litros y en cada tratamiento le meto unos 70 kilos, mezcla de abonos simples, y materia orgánica líquida le meto como acompañante. O sea, mis tratamientos foliares, la materia orgánica líquida, sean aminoácidos, ácido húmico y fúlvico, lo utilizo como potenciador de la asimilación de nutrientes. La materia orgánica como tal, pues tiene algo de nutrientes, pero la riqueza es baja. O sea que las materias orgánicas, tanto aminoácidos como ácido húmico y fúlvico, también tienen un cierto efecto hormonal. Por ejemplo, ácido húmico y fúlvico, tú los tiras solos foliarmente a una planta y ves en pocos días que cambia, se pone más negra, crece más, se verde más oscuro, pero es porque tiene una carga, o sea, cuando se van descomponiendo esas moléculas de ácido húmico y fúlvico, hacen como un efecto hormonal estimulante. Pero claro, nutrientes en sí no está aportando. Nosotros llevamos mucho tiempo utilizando materia orgánica. De hecho, mi socio fabrica los ácidos húmicos a base de lonarrita, que lo utilizamos tanto para riego como para foliar, pero siempre los enfocamos como un complemento a la nutrición mineral, ya sea ecológico o convencional. De ecológico a convencional tampoco varían tanto los tratamientos. Por ejemplo, queremos meter en convencional urea, o sea, nitrógeno, utilizamos urea. En ecológico pues no podemos, pues siempre recomiendo tener los suelos bastante enriquecidos en nitrógeno, pues con estercolado, abono orgánico, y meter por hoja bastante nitrógeno. Fósforo, lo mismo, por hoja es complicado meter fósforo en ecológico, pero digo lo mismo, se le mete bastante estiércol, abono rico en fósforo al suelo ecológico. Los estiércoles en general son ricos en fósforo, no hay problema. Y creo que estos dos y poco más. Todo lo demás se puede meter en concentraciones altas vía foliar siendo ecológico. O sea, potasio, magnesio, azufre, boro, zinc. No hay tampoco grandes diferencias. Por eso para mí tampoco hay una diferencia significativa
en la nutrición de una finca ecológica a una finca convencional. Lo del nitrógeno y el fósforo, ya digo que intento que se meta mucho nitrógeno y fósforo, en base sobre todo al estiércol normal y corriente, estiércol de ganado. Sería una fuente buenísima de nitrógeno y fósforo. ¿Veis? Bueno, pues en fin, voy a seguir con la tala. Venga, un saludo.